Somos tu voz. Con el apoyo de La Ceiba, Tire Shop, cauchos, alineación, balanceo, frenos, rines y accesorios. El pasado fin de semana, el cardenal Baltasar Porras anunció que esperaba que la beatificación del doctor José Gregorio Hernández se materialice en 2025 y decía también que ese milagro que podría llevarlo a los altares está en este momento siendo evaluado por los peritos. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo es el proceso hacia la canonización de un beato de la Iglesia Católica? Lo conversamos con el periodista especializado en la fuente eclesiástica, César Emilio Torres. A esta hora vamos a conversar con un querido colega periodista. Él es César Emilio Torres y él es periodista especializado en la fuente eclesiástica. ¿Por qué vamos a hablar con César Emilio Torres? El fin de semana, cardenal Baltasar Porras daba más señas, ¿no?, sobre este camino que recorre el beato José Gregorio Hernández hacia los altares. Él hablaba de que esperaba que la canonización se pudiese materializar en el año 2025 y que en este momento los peritos estaban evaluando ese milagro que sería atribuido al doctor José Gregorio Hernández y que permitiría entonces que llegue a los altares, ¿no?, o que sea ascendido a los altares. Así que vamos a tratar de entender un poquito cómo es este paso, todo este proceso a la canonización de un beato de la Iglesia Católica. César Emilio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Vanessa, y bueno, y a toda la audiencia que nos está escuchando. Gracias por llamarme una vez más para compartir con ustedes este tema que me apasiona, el tema de la canonización del doctor José Gregorio Hernández, sobre todo por la profundidad que representa el que la Iglesia eleve a los altares la vida de un santo, la vida de un modelo, y como bien dice el Papa Francisco, vemos a estos que tienen historia, pero nosotros al lado siempre tenemos un santo, ver a los santos de al lado. Bueno, efectivamente, Vanessa, el señor cardenal ha hablado del adelanto del proceso a la canonización, del milagro que se le atribuye a la intercesión del doctor José Gregorio Hernández en Miami, y que sí, efectivamente, la causa de los santos, que es la comisión que recibe esta sustentación que ha hecho el Tribunal Eclesiástico de este milagro, lo está estudiando. Primero pasa por la comisión médica de la Congregación para la Causa de los Santos, entra primero por la comisión médica, la comisión médica revisa el presunto milagro atribuido al doctor José Gregorio Hernández, y allí es donde, si efectivamente el milagro ocurrió en unas condiciones de inmediatez, irreversibilidad y novedad, pasa automáticamente porque no tiene explicación científica. Al ser aprobado por esta comisión, sube a otra comisión que es la comisión teológica. La comisión teológica se encarga ya de revisar el informe de la comisión médica, y el de la comisión teológica es lo que revisa es cómo fue elevada la petición, o sea, cómo se solicitó la intercesión del doctor José Gregorio Hernández, que reúna las características propias de una intercesión sin condición. Un ejemplo, Vanessa: yo te prometo, José Gregorio Hernández, que si tú me curas esta enfermedad X, ¿verdad? Empiezan y te dicen, y voy a ir todos los días a pie desde Trujillo hasta Escuque, de rodillas. O sea, ahí ya este milagro no va a pasar, porque no tuvo una recta intención en su petición, porque ahí lo que había era un negocio. Tú me das, yo te doy. El milagro que se le atribuye y que se reconoce, como es el caso de Yasuri, recuerden cuando fue elevado a beato, ¿qué es lo que se atribuye a la intercesión de José Gregorio? El desprendimiento de una madre frente a un altar, que se le está muriendo su hija, que su esposo también recibió un tiro, y lo único que le dice el Señor, que será tu voluntad, doctor José Gregorio Hernández, aquí está, que será tu voluntad, es mi hija y tal, pero se la presentó y dejó en manos de la intercesión de José Gregorio Hernández y, por supuesto, de la actuación de Dios, en que esta niña se salvara. Esta niña es un milagro, y nosotros lo sabemos, los que la conocimos vimos que es un milagro. Igual va a pasar en este caso. Lo único es que no es tan riguroso como el caso de la beatificación. El paso de la canonización no es tan riguroso en profundidad como es el caso de la beatificación, porque en realidad es una reafirmación de lo que ya anteriormente tenemos. La fecha del 2025 que ha dado el cardenal, bueno,
él está más cerca del Vaticano que nosotros creemos. Así que yo creo que si él lo está diciendo es porque algo sabrá, pero que evidentemente el cardenal Porras, él es una persona que es muy prudente y sabe muy bien que si ya tiene esa información y lo está suministrando es porque puede ser. Escuchan a César Emilio Torres, él es periodista de La Fuente Eclesiástica. Tú bien lo dices, siempre este proceso está como rodeado de mucha reserva, ¿no? Y por allí incluso ya algunos portales, medios se han aventurado a dar algunos detalles sobre este milagro que estaría en estudio. ¿En qué parte del proceso estamos, César, en este momento? Mira, Vanessa, qué bueno que has citado eso. Y quiero decirle a la audiencia, no se hagan ecos de cadena, no se hagan ecos de informaciones falsas, ni mucho menos de informaciones que provienen de fuentes cercanas a, que no dan su nombre. Olvídense de reproducir esos contenidos a través de sus WhatsApp, a través de sus redes sociales, porque eso es totalmente falso. En los procesos de canonización, que van desde la declaración del siervo de Dios, venerable, beato, y la canonización, que es cuando le dan el título de santo de la iglesia, se llama reserva del oficio. Y la reserva del oficio es que absolutamente nada de lo que está haciendo la comisión médica y la comisión teológica de la causa para la causa de los santos es revelada, hasta el día en que el Papa pone con su firma la impronta de que así es. Hay experiencias de canonizaciones y beatificaciones que cuando llegan al despacho del Papa, porque el Papa las revisa, el Papa la echa para atrás y dice: esto no es, esta no va, esto le falta sustentación por aquí, le falta sustentación por allá. Claro, si él es la cabeza de la iglesia, él no va a firmar un documento que no esté convencido de que así sea. Entonces, la reserva del oficio es el absoluto secreto sobre lo que ahí está ocurriendo, sobre todo para no tergiversar cómo se está dando este proceso. Lógico, yo puedo especular desde la pasión, que algo va a suceder o cómo va a suceder. Es una especulación, pero la veracidad se conoce tan pronto el Papa firma el decreto, como sucedió en el caso de la beatificación, donde el Papa dijo: sí, vamos a beatificar al doctor José Gregorio Hernández. Y así fue. Recuerden que cuando el doctor José Gregorio Hernández su beatificación se produce en medio de una pandemia mundial, hubo una recta intención en las peticiones que hacía la gente para salvarse, porque recuerden que el COVID fue tratado de una forma muy distinta a como efectivamente debió haber sido tratado, que fueron los últimos meses de esta pandemia, que ya era como más, habían como menos muertos. ¿Por qué? Porque fueron los procedimientos los que, bueno, la novedad, y la gente acudía a José Gregorio Hernández a su petición, y en este momento se da la beatificación. Y aquí hay algo muy puntual con respecto a eso. Cuando el doctor José Gregorio Hernández fue beatificado, que sale el decreto, que está el reconocimiento de la Comisión Médica y de la Comisión Teológica, hubo una tergiversación de la información con la fecha en que sería beatificado. Y el mismo Vaticano tuvo que emitir un comunicado pidiéndole la reserva a las personas que sabían de la fecha de beatificación, puesto que eso le correspondía era Roma. Y efectivamente es así. La diócesis donde se está llevando el estudio, como fue el caso, por ejemplo, con la beatificación que fue en Apure, el Tribunal Eclesiástico de Apure, el Tribunal Eclesiástico de Miami, que es el que sustentó este milagro que se está estudiando allá en el Vaticano. Ahí ya tú le ves la seriedad a todo el procedimiento de una canonización. Muchos siempre te dirán: misa dice cualquiera. No, hermano, para decir misa hay que ir a un seminario, hay que estar 14 años estudiando para poder decir misa. Igual pasa con esto. En la iglesia todos los pasos están sustentados, y por estar sustentados es que no tienen reversión. Al nosotros reconocer esto, estamos viendo la seriedad de lo que es un proceso de canonización. Claro. Dios mediante, ojalá y sea pronto,
pero la realidad es que la santidad de José Gregorio Hernández y su intercesión la hemos vivido todos los venezolanos, de alguna u otra manera, o directa o indirectamente. Escuchan a César Emilio Torres, periodista especializado en la fuente eclesiástica. Ya hemos dicho que todo este proceso transcurre en la más absoluta reserva, César Emilio. Pero entonces, puntualizando, este milagro habría ocurrido en Miami, ¿no? Además, ¿qué le dices a esas personas que, bueno, también cuestionan el hecho de que la figura del doctor José Gregorio Hernández sea utilizada en cultos, digámoslo así, que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica? Así como soy periodista de la fuente eclesiástica, también soy de la fuente legislativa. Utilizando la técnica legislativa, vamos de atrás para adelante. Esta mala utilización de la imagen de José Gregorio Hernández, que sea por santeros, por altares de estos que hacen de brujería, José Gregorio no tenía absolutamente ninguna culpa de que haya sido utilizado para eso. En realidad, eso no interviene en la decisión de la comisión, ni la médica ni la teológico-pastoral, ¿ok? O sea, quiere decir entonces que eso que decimos nosotros cuando hablamos de que no, es que a él le retrasó el proceso, todo lo que tenía que ver con el tema de su canonización, porque lo usaban los brujos, porque lo usaban los santeros, porque lo usaba eso. José Gregorio no tenía culpa absolutamente nada de eso, de que fue utilizado para eso. En consecuencia, no interviene en el proceso, porque es que esta es una cosa también bien, yo realmente pensaba que eso era así. Yo decía, mundo, es que el pobre José Gregorio, yo lo veo en los altares de los grupos y la cosa, y hasta que un cardenal, que también es miembro de esta comisión, me dijo, no, eso no tiene absolutamente nada que ver. Además, las palabras esas no pertenecen a mí, pertenecen a él. ¿Qué culpa tiene José Gregorio después de 50, 100 años de muerto que lo estén utilizando para él? Ahora, este milagro que se está estudiando, este segundo posible milagro que se está considerando, es un venezolano que reside en Miami. Fíjate que incluso hasta su mismo nombre estuvo en una reserva por razones de que esa persona, como vive, tiene que protegerse su identidad en cuanto a que no caiga en la tentación de lograr o buscar ser mediatizada el presunto milagro por el que se está estudiando. Entonces, este proceso de este doctor que se está evaluando es una de las intercesiones más delicadas, porque como son de salud, la Congregación para la Causa de los Santos, que es la que lo estudia, ellos tienen como que mucho cuidado pues con este tipo de ejecución de los milagros, de todo lo que tiene que ver. Ahora, ese milagro consiste lo que hemos conocido, hasta donde nosotros lo hemos conocido, porque lo ha dicho aquí el cardenal Porras, o sea, tiene su asidero, ¿verdad? Tiene su fundamentación. Este milagro está referido a todo lo que tiene que ver con la parte de la salud, de la sanación de una enfermedad. Fíjate que aquí hay un caso que es necesario comentarlo. Esa fase donde se encuentra actualmente, ¿por qué los de salud los cuidan con tanta delicadeza? Porque tú te imaginas que la iglesia canoniza a José Gregorio Hernández por la sanación a través de un milagro, por intercesión suya ante Dios, y que de pronto la persona muera de esa enfermedad de la que presuntamente fue cuidado o sanado. Entonces allí es donde nosotros siempre tenemos como que nuestra curiosidad o puesta nuestra vista. Se ha dado a conocer su nombre, ha sido público, lo han dicho. Nosotros, por lo menos de los periodistas que hemos cubierto la fuente eclesiástica, sabemos que eso pertenece a la reserva y ahí lo tenemos. Pero bueno, en el nombre de Dios, creo que en la historia de la iglesia el único milagro es el de una santita, una monjita que multiplicó el arroz. Estaba gente con hambre en la puerta de la congregación y de la olla del arroz salía arroz y salía arroz y salía arroz. Mucha gente comía arroz y seguía saliendo arroz. Ese es el único milagro que he visto que no ha tenido que ver con salud, pero la mayoría de los milagros que se estudian siempre están atribuidos a temas de salud. César Emilio, como siempre, súper ilustrativa esta conversación contigo. Un gran abrazo para ti.
encantado de estar contigo, Vanessa, un placer siempre, y nosotros siempre a la orden, siempre a la orden. Yo soy feliz cada vez que estoy en la radio. Cariño, César Emilio, que tengas feliz día. César Emilio Torres con nosotros, amigos oyentes, periodista de La Fuente Eclesiástica. Allí está. Los detalles no se conocerán hasta que sea un hecho. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.